Bueno, Listo. listo. Muy buenas noches. Entonces aquí estamos nosotros los integrantes del grupo 2. Vamos a hablar cómo fue nuestro proceso, digamos, durante el curso del módulo de evaluación del aprendizaje a distancia. Empezaría nuestra compañera Rosalba Jaimes. Muchísimas gracias, profe Carlos. En este momento, pues yo considero que el proceso fue bastante interesante porque nos generó muchas, para mí, muchas dicotomías en las que teníamos que confrontar un poco a lo que nos vemos enfrentados en el sistema y como cuál es nuestra obligación ética con respecto a la evaluación como un elemento que se debe complementar en el proceso de aprendizaje y que no esté sesgado ni separado. Que me llama mucho la atención el hecho de tener que sustentar que estamos trabajando con sujetos y que al trabajar con personas, pues evidentemente tenemos que ser mucho más humanos en ese proceso, tener más en cuenta las habilidades, los desempeños, las capacidades de los estudiantes y hacerlos mucho más partícipes de esta evaluación. Otra cosa que me llama la atención es que nos volvemos casi que dinamizadores dentro de los colegios o dentro del aula donde estemos trabajando, porque casi que debemos empezar a generar esa conciencia en nuestros compañeros para, pues evidentemente, hacer una evaluación un poco no, una evaluación de hecho formativa. Y no dirigirnos tanto hacia el porcentaje, hacia la estadística, que lo que hace es excluir y de alguna manera esquematizar a los muchachos en unas características que evidentemente no permiten que haya como una cierta equidad o igualdad. Listo, no sé qué piensan mis compañeros. Exacto, yo me tomo la palabra. Yo creo que como docentes o por lo menos para mí esta materia, esta asignatura, me permitió como analizar eso, ¿no? Que más como docentes podamos ver que más allá de cumplir con unas notas, que llenar ese espacio es tomar conciencia, como ver que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes realmente dominen, ¿no? Aprendan, tengan conocimiento y conozcan, o sea, las cosas, realmente queden ellos ese aprendizaje y los puedan aplicar, pues, cuando ya estén fuera de esa aula de clase, ¿no? Me parece a mí importante, creo que eso me quedó muy, muy presente. Ya, perdón. Listo, muy bien. Bueno, ahorita voy a intervenir yo. A mí pues, lo que me cambió fue el chip, les digo la verdad, me cambió el chip de la manera como se debe ver la evaluación. Yo era los que calificaba de manera, digamos, cuantitativa y no cualitativa. Entonces empecé a mirar también, ya digamos, la parte del ser, mirar también que es un proceso continuo, que el pelado está en un proceso de mejora y ver la evaluación no como una nota que yo saco, sino que sea un instrumento que me permita a mí hacer un plan de mejora para el estudiante y más para mí como docente. Y lo que tocó Rosalba también, yo ya empecé a permear, digamos, a mis compañeros, a contarles, a prestarles material y decirles, mire, tenemos que cambiar la manera de evaluar. Para el próximo año, en las semanas que hacemos desarrollo institucional, deberíamos de escoger mínimo 2 o 3 días para trabajarle, digamos, a la parte de evaluación y empezar a cambiar la manera como evaluamos a los estudiantes. Y entonces que estos instrumentos que vamos a utilizar es para recoger información, para mejorar nuestro quehacer docente y que cada vez este trabajo sea más fluido para todos nosotros. Muchas gracias. Profe Carlos, ese sería el ideal. Sería genial uno que en las instituciones pudiera sentarse y decir, cambiarles esa metodología y esa mentalidad que tienen acerca de lo que es evaluación, ¿no? Cabe resaltar que obviamente la evaluación es un componente fundamental dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Yo creo que está muy relacionado, estrechamente relacionado con el proceso de aprendizaje y yo creo que este curso le cambia a uno mucho, mucho la manera de pensar y lo hace a uno repensar esa evaluación y le hace a uno querer hacer pues una cantidad de cosas, pero más que de pronto es en nosotros involucrarnos en la institución y pretender cambiarle a toda la institución ese chip, es empezar por nosotros mismos a generar, a renovar, a crear nuevas cosas, nuevas estrategias de evaluación. Hace muy valioso realmente esta clase de módulos y sacar lo mejor de ahí es realmente enriquecedor porque yo considero que la profesora Liliana tiene un conocimiento bastante amplio acerca del tema y tiene unas muy buenas argumentaciones. Cuando yo tuve clase con ella, ella nos hablaba de algunas historias que uno decía, llega el momento donde uno toma esto no tan
no tan importante y lo vuelve realmente fundamental con el paso del aprendizaje de esta clase de módulos. Qué chévere. Me alegra mucho, compañeros, que todos estemos como en ese rol de cambiar y de ver y de que esto realmente impacte en nuestra vida docente. Gracias, ¿Sabes? compañeros. ¿Sabes qué me parece interesante a partir de lo que dice la profe Lucy? Es que definitivamente pues es muy difícil, digamos que lograr cambiar mentes o cambiar pensamientos, pero que cuando uno dialoga con otros compañeros que no están en la maestría, dicen, venga, nosotros también tenemos como ese concepto y esa apreciación sobre la evaluación y nos gustaría que fuera más formativa, pero es una discusión bastante interesante que se da en torno precisamente a ahorita, sobre todo en este periodo en el que estamos cerrando notas o estamos decidiendo qué chicos pasan o qué chicos no, y nos dicen, debe ser este porcentaje. Y pasa una cosa curiosa y es que si pasan todos, uno no es bueno. Pero si pierden Sí, muchos, es cierto. tampoco es bueno. Entonces no sé ustedes qué Exacto. piensan al respecto. Bueno, Totalmente de acuerdo. profes, pues yo creo que todo esto nos ha llevado a todos, como dicen ustedes, a reflexionar acerca de nuestra labor, ¿no? Porque muchas de las cosas que nombraban en los videos, por ejemplo, de Santos Guerra o lo que se mencionaba durante las clases y demás, lo hacía caer en cuenta uno de muchas de las cosas que uno cometía como errores, ¿cierto? O que de pronto uno ve en sus compañeros acerca de esos procesos que uno hace, porque uno se ha, digamos que naturalizado dentro del sistema que siempre nos ha regido, de la nota, de la competencia, en fin, y como que dejamos de lado lo que es el individuo, sino que queremos que todos sean iguales, generalizarlos a todos, llevarlos con el mismo proceso a todos, y pues sabemos que eso no es posible, ¿cierto? Entonces, digamos Es que viable, a sí. partir de todo lo que trabajamos de Álvarez Méndez, que pues se trabajaron varios capítulos y lo que trabajamos con Santos Guerra, pues a mí lo que más me llamó la atención fue precisamente ese principio ético que tenemos, o de formar al estudiante, e impulsarlo en su aprendizaje, o de coartarlo y a veces, digamos que hacer un retroceso en el mismo estudiante con el daño que causamos con esa evaluación. Entonces puede ser como esos dos aspectos que tenemos ahí. Y pues digamos que cambiar esas finalidades que hemos tenido en la evaluación, precisamente de clasificar, de sacar unas notas, unos números y eso, sino mirar de verdad cómo es que está aprendiendo ese estudiante y cómo lo podemos ayudar a potenciar ese aprendizaje, ¿cierto? Que él mismo descubra también cómo aprende, para que no solamente es aprenderse los conceptos de uno, sino que él sepa cómo aprender otras cosas, ¿no? Que es lo que realmente importa ahí en ese proceso. Entonces, eso lo hace a uno reflexionar mucho, digamos, de las cosas que uno hace a veces sin pensar, sino como ya porque está uno como dentro del sistema y ya está habituado a las cosas. Automatizado. Exactamente. Es Y cierto. también me Exacto. hacía pensar mucho en cuando nos tocaba la parte virtual, porque pues todo esto que hemos visto tiene que ver con el aprendizaje a distancia y eso, y yo decía, uy, no, nosotros cometíamos muchísimos errores Uy, cuando sí, hacíamos en la parte virtual, porque era que, o sea, los chicos no tenían cómo hacerlo como estábamos. Nosotros pensábamos que eso era igual que presencial y les mandábamos un poco de cosas que los chicos obviamente no podían, no tenían Sí, la capacidad para hacer. Entonces, eso también me lleva a pensar, no hicimos o sea, el trabajo que hicimos fue muy malo en ese sentido, sin quererlo, porque nosotros tampoco total. estábamos preparados para ese tipo de preparados, sí, situación. no, eso fue una bomba. Entonces, yo eso también lo pensaba hace poco con unos compañeros y decían, no, pues es que nosotros hicimos, o sea, unas cosas muy mal hechas, obviamente con la intención buena, pero no teníamos el conocimiento tampoco de cómo debíamos hacerlo. Mm. Pero Completamente de digamos, acuerdo contigo. a ustedes no les ha pasado que después de la pandemia esto se nos ha complicado un poco más en cuanto a todo el trabajo de proceso de aprendizaje con los chicos, porque ahorita es una locura, o sea, todo eso que venimos recogiendo ahorita después de la pandemia ha sido bastante fuerte y retomar, volver a como encajar en muchas cosas ha sido bien difícil. Y dentro Sí, de eso viene que se nos ha complicado mucho el tema de la evaluación, se nos ha complicado aún sí, más el tema de la evaluación dentro de ese proceso. sí, Y sí. lo que tú Total, dices, sí, estoy de acuerdo. y lo que tú dices es verdad. Mira, y yo creo que este módulo es transversal a todos los otros módulos que estamos viendo en la maestría, porque casi todo esto hay que incluirlo cada vez que hacemos un Claro. trabajo, un video, o nos dicen, por ejemplo, un prototipo de un ambiente de aprendizaje. Nos están preguntando, mire, ¿cómo va a evaluar usted ese prototipo? Y entonces es fundamental que tengamos muy buenas bases y empezarlas a aplicar.
La única manera de nosotros poder aplicar esto es que empecemos, como dice uno, tirarse y de ahí poco a poco irlo interiorizando. Pero si no arrancas ahora, nunca lo vas a hacer y vamos a perder todo lo que hemos hecho acá, que es una ganancia. Entonces, lo que tú hablas de la parte virtual, no evaluamos muchas veces bien, o sea, eran rúbricas, pero mal diseñadas. Ahorita nos damos cuenta que una rúbrica tiene más que lo que nosotros hacíamos. Y uno contento porque ve, mira esta rúbrica tan buena y ahorita nos vemos y hacemos, Dios mío, ¿cómo yo puse eso? Pobres muchachos. Entonces nos está haciendo y mejorar también en nuestro quehacer diario como docentes, ¿no? Claro, es que todas esas actividades como que nos han ayudado, ¿no? Como a por lo menos a ser más conscientes de lo que no debemos hacer, así no sepamos Exactamente. hacer del todo, pero ser más conscientes de lo que no debemos hacer y pues de una u otra manera, eso yo pensaría que es como la ganancia de la pandemia, ¿no? De no habernos equivocado, como dice la profe Nidia y la profe Luz, de no habernos equivocado, tal vez nunca nos hubiéramos dado cuenta que estábamos haciendo las cosas de esta manera. Y pues evidentemente sí estamos en un proceso de ¿cómo se dice? De reaprendizaje, porque tenemos que, tenemos que quitar todo esto que teníamos pensado, que pensábamos que era la forma correcta y ahorita retomar, volver a mirar. A mí me llama la atención algo que se decía creo que en el capítulo 7 del texto que estábamos leyendo y es que nos atrevamos a hacerlo, si no sencillamente no sigamos leyendo y no sigamos haciendo nada porque pues no tenemos la intención de cambiar, pero que nos atrevamos a hacerlo y que teniendo el conocimiento de cómo argumentar que sí es posible una evaluación más formativa, pues yo creo que sí puede ayudar lo que dice el profe Carlos, empezar a cambiar pensamientos. Yo creo que después de esto uno no sigue, o sea, de una u otra forma esto ya no lo deja uno seguir pensando de la misma manera. No es el mismo. Y a mí me pasaba en las comisiones de evaluación, por ejemplo, ahorita finalizando. Yo decía, no, pero los chicos, hay chicos que o se les dificulta, que en fin, bueno, entonces uno ya comienza como a mirar, ¿no? Pues que pues las capacidades son diferentes, hay que mirar también que, entonces uno no puede dejar de lado tampoco lo que ha visto, lo que ha leído, entonces sí, de una u otra forma comienza, que es difícil, sí, porque pues estamos dentro del sistema y demás, pero lo que dice el profe Carlos, hay que comenzar desde nosotros a tratar de implementar todas estas cosas y hacer como el trabajo como debe ser en realidad. Listo, profe, muy bien. ¿Qué opinan? Si entonces ya empezamos a cerrar para que el video no nos quede muy largo, ¿vale? Entonces ya lo voy a detener. Muchísimas gracias por sus aportes y todo lo que dijeron ustedes. De verdad, este módulo lo gocé mucho y yo, ustedes también, porque nos empezó a cambiar muchas cosas de la manera de ver nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Y de verdad. Encantada de haber trabajado con ustedes este módulo, chicos. Sí, ojalá y me alegra mucho porque esto ha sido muy ustedes. valioso. El tema de que todos seamos docentes realmente ha sido bastante valioso. Sí, increíble. Se lucieron. Yo pero les digo a todo el mundo que aquí con mis chicas. Muchísimas gracias por el trabajo. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a la profe Liliana. Muy buen trabajo.